En varias regiones de América surgieron ciudades pobladas casi exclusivamente por hombres, y muchas de ellas cambiaron el rumbo de la historia local. Te voy a mostrar por qué pasaba esto. Desde la conquista en el siglo XVI hasta la fiebre del oro y el petróleo del XIX y XX. Con ejemplos reales como Potosí, las ciudades de las fiebres auríferas y los pueblos petroleros. Verás que no fue casualidad, hubo trabajo que llamaba solo a hombres, reglas coloniales que impedían traer familias, distancias enormes y peligros que ahuyentaban a las mujeres, y una mezcla de ambición, violencia y oportunidad que creó esos lugares. Lo bueno, entenderás cómo la economía, la ley y la geografía moldearon la vida cotidiana, lo útil. Reconocerás patrones que se repiten hoy en Bontoms o en empresas extractivas. Todo explicado de forma sencilla, con historias concretas. Imagina mineros en Potosí trabajando día y noche como si la montaña fuera un imán. Y un toque de humor para no hacer esto un documental de piedras. Cuando llegaba un carro con comida, la ciudad entera celebraba como si fuera Navidad. Quédate y verás una cronología clara, causas directas y consecuencias humanas, por qué nacieron esas ciudades de hombres, qué pasó dentro de ellas y por qué nos importan todavía. ¿Qué son las ciudades de hombres? Eran asentamientos creados principalmente por hombres que se desplazaron en masa en busca de trabajo. Por eso la mayoría de la población era masculina. Su origen suele estar ligado a actividades concretas, minas, pozos petroleros, líneas de ferrocarril o grandes obras de infraestructura que necesitaban mano de obra movilizable, y a menudo, temporal. En estos lugares no predominaba la vivienda familiar, en su lugar había barracas, pensiones y campamentos diseñados para alojar trabajadores, no para criar hijos. La vida cotidiana giraba alrededor del trabajo y del poco tiempo libre. Comercios básicos, cantinas, peluquerías, casas de juego y burdeles conformaban el paisaje comercial. Por ejemplo, muchas poblaciones mineras en el norte de Chile funcionaban como verdaderos centros donde la oferta de servicios atendía casi exclusivamente a hombres que cobraban quincenalmente y gastaban gran parte de su salario en ocio. En el lejano oeste norteamericano se formaron localidades similares, donde los salones y las barberías crecían casi tanto como las tiendas de herramientas. En cuanto a organización social, se observaba una mezcla de camaradería y tensión. Los hombres creaban redes de apoyo informal, compañeros de trabajo, sindicatos nacientes, clubes deportivos. Pero también era frecuente la violencia y la precariedad legal cuando las autoridades eran pocas o controladas por la empresa dueña del lugar. Algunas compañías instalaron reglamentos estrictos en sus ciudades para mantener el orden y maximizar la producción, otras dejaron el control al azar y a las costumbres del sitio. Resultado, se construyeron normas locales muy distintas de las ciudades más consolidadas. Con el paso del tiempo, unas pocas se quedaron y se convirtieron en ciudades con familias y servicios permanentes, mientras que muchas otras desaparecieron cuando la fuente de trabajo se agotó. Algunos ejemplos muestran las dos caras. Campamentos que se transformaron en centros urbanos alrededor de una gran mina o un puerto. Y poblaciones que terminaron en ruinas, donde hoy los turistas cuentan historias a la sombra de viejas fachadas. Y sí, en esos lugares los barberos hicieron fortuna. Nunca subestimes el poder de un buen corte de pelo entre obreros a sueldo. Motivos económicos, minas, puertos y ferrocarriles. Durante el siglo XIX la explotación de recursos naturales y la apertura de rutas de transporte cambiaron el paisaje urbano en gran parte de América. Las minas atrajeron a hordas de trabajadores masculinos que buscaban jornales y contratos, eran trabajos duros, peligrosos y mal pagados, y por eso pocas familias se instalaban de forma permanente cerca de los yacimientos. Potosí, Guanajuato y Zacatecas son ejemplos claros de ciudades que crecieron alrededor de la extracción de minerales. La economía giraba en torno a los socavones, las calderas y los contratistas. Y la vida social se organizaba en torno a barracas, fondas y cantinas donde predominaban los hombres. La lógica era simple, donde había riqueza subterránea llegaban trabajadores, prestamistas y comerciantes. Pero no siempre llegaban escuelas o servicios pensados para mujeres y niños. Los puertos, por su parte, funcionaron como puertas de entrada y de salida para mercancías y personas, y eso también produjo concentraciones masculinas. Valparaíso en Chile o El Callao en Perú se convirtieron en centros donde atracaban barcos, se descargaban minas y se contrataba marinería. Los muelles, las aduanas y los almacenes requerían estibadores, capataces y marineros que vivían en pensiones y hospedajes temporales. Además, el comercio internacional hacía que muchos hombres vivieran en la zona solo el tiempo necesario para cargar o
Descargar embarcaciones, cuando no había familia, los barrios se llenaban de tabernas y prostíbulos, y las calles olían más a mar que a jabón. Es un patrón repetido. El puerto mueve riqueza, pero también genera una ciudad de tránsito dominada por actividades masculinas. Los ferrocarriles completaron la tríada económica, unían minas con puertos y mercados interiores, y además exigieron mucha mano de obra para construir vías, túneles y estaciones. Las cuadrillas de obreros estaban compuestas mayoritariamente por hombres, que dormían en campamentos y después en casas alrededor de las estaciones. En la llanura pampeana, por ejemplo, muchas localidades nacieron como pueblo-estación. La estación era la razón de ser del asentamiento, con el almacén de ramos generales, la pulpería y la vivienda del jefe de estación. En Estados Unidos, ciudades como Chicago crecieron porque convergían vías férreas y muelles. Lo mismo pasó en zonas rurales de América Latina, donde el ferrocarril aceleró la formación de lugares dominados por trabajadores hombres. Las empresas ferroviarias, con frecuencia, organizaban la vida cotidiana, proveían alojamiento, tiendas y reglas, y ahí también la figura del patrón se imponía con su tienda de raya, donde el trabajador compraba a crédito y terminaba debiendo. Un poco dramático, un poco tragicómico. Todo estaba conectado, la mina necesitaba una vía para sacar el mineral, el puerto necesitaba de ese tren para exportarlo, y el tren necesitaba trabajadores que lo construyeran y mantuvieran. Como resultado surgieron núcleos urbanos funcionales y masculinizados, diseñados más para la producción y el tránsito que para la vida familiar estable. Algunos se diversificaron y se transformaron en ciudades con más servicios y población mixta. Otros quedaron como pueblos fantasmas cuando el recurso se acabó o cambió la lógica del transporte. Y así, entre vagones, grúas y barracas, la economía dejó su huella, ciudades hechas para trabajar, con muchas botas y pocas cunas. Migraciones masculinas y patrones de movilidad. En muchas regiones de América la llegada masiva de trabajadores a nuevos frentes económicos estuvo dominada por hombres. Las empresas buscaban mano de obra que pudiera viajar rápido y adaptarse a condiciones duras, y así se formaron campamentos en torno a minas, ferrocarriles y perforaciones petroleras donde predominaban los obreros. Un ejemplo claro son los campamentos mineros del norte, con literas de metal, comedores comunes y jornadas largas. Otros son los puertos donde las tripulaciones desembarcaban y se quedaban solo unos días, lo que favorecía una vida urbana temporal y masculina. Todo esto se explica de forma sencilla. La oferta laboral y las condiciones de vida empujaron primero a los hombres a desplazarse. Al principio muchos movimientos fueron temporales o circulares. Hombres que se iban por temporadas y volvían a su comunidad de origen con ahorros o con la intención de traer a la familia más adelante. Más tarde, en algunos casos la migración se volvió permanente, pero no siempre. La migración estacional agrícola es un buen ejemplo. Los trabajadores se mueven en función de la cosecha y vuelven a casa al terminar la temporada. En otras actividades, como la construcción de grandes obras, los trabajadores quedan semanas o meses lejos y regresan por breves periodos. Ese ir y venir genera relaciones tensas entre el lugar de trabajo y el lugar de origen. Las empresas y las autoridades también configuraron estos patrones. Muchas compañías ofrecían alojamiento colectivo pensado solo para hombres, dormitorios, duchas compartidas, comedores. Además, por seguridad y por prejuicios, no se facilitaba la llegada de familias. Y en lugares peligrosos o muy aislados, llevar a una mujer o a niños era visto como impráctico. Las redes personales tuvieron un papel clave. Un primo o un vecino ya asentado enviaba noticias y recomendaciones. Y así se creaba una cadena que repetía el esquema de hombres y luego, quizá, familias. Y sí, en esos poblados la oferta de ocio giraba alrededor de cantinas y restaurantes rápidos. A veces el paisaje urbano parecía una novela de vaqueros con cascos y chalecos reflectantes. Las consecuencias sociales y económicas fueron visibles. En ciudades y campamentos masculinos surgieron economías informales que atendían a esos hombres, lavanderías, fondas, servicios de transporte y comercios de todo tipo. También aparecieron problemas asociados a la masculinización, aislamiento, consumo de alcohol y episodios de violencia. Por otro lado, el flujo de remesas y el aprendizaje de nuevas habilidades beneficiaba a las comunidades de origen cuando los trabajadores regresaban o cuando enviaban dinero. Con el tiempo, algunos asentamientos se transformaron. Cuando la actividad se volvió estable se construyeron viviendas familiares, escuelas y centros de salud, y la composición demográfica cambió.
Hoy en día los patrones no han desaparecido, persisten en sectores como la extracción, la pesca de alto mar y la construcción de grandes obras. Comprender por qué inicialmente predominaban los hombres ayuda a diseñar mejores políticas. Ofrecer vivienda adecuada para familias, transporte seguro y servicios sociales puede romper el ciclo de ciudades de hombres cuando la comunidad lo necesita. Y, si nada más, reconocer que detrás de las estadísticas hay personas que extrañan la cena de casa es un buen primer paso. Organización del trabajo y masculinización del espacio urbano. La llegada masiva de hombres a minas, muelles y campamentos ferroviarios transformó calles y plazas en lugares pensados para su vida cotidiana y laboral. En centros mineros como Potosí y en los pueblos creados por la búsqueda de oro o plata se concentró una fuerza de trabajo mayoritariamente masculina que vivía en barracas o cuartos compartidos. Lo mismo pasaba en puertos como Valparaíso o Veracruz, donde marinos, estibadores y comerciantes pasaban la mayor parte del tiempo fuera de casa. Ese traslado de mano de obra no fue accidental. Las empresas y contratistas buscaban trabajadores móviles y dispuestos a largas jornadas. Y eso favoreció a los varones solteros o a quienes dejaban a su familia en el campo. Así, la ciudad se llenó de hospedajes, tabernas y espacios de reunión claramente orientados al hombre trabajador. La propia organización del trabajo reforzó la separación por sexos. Las labores más pesadas, minería, carga y descarga, obras ferroviarias, exigían fuerza física y un régimen de trabajo muy duro, con turnos largos y condiciones temporales, lo que hacía difícil que las mujeres participaran con continuidad. Por otro lado, algunas industrias urbanas ofrecían empleo femenino. Los talleres textiles y certain fábricas de confección empleaban mujeres jóvenes, como ocurrió en ciudades textiles del norte de América, pero esas eran la excepción dentro de un paisaje laboral dominado por hombres. Las empresas a menudo proveían alojamiento colectivo o contrataban alojadores cerca del puesto de trabajo. El resultado: barrios enteros donde la vida nocturna y la economía informal giraban en torno a actividades masculinas. Los espacios públicos reaccionaron a esa realidad y terminaron reproduciéndola. Plazas dominadas por cafés y cantinas. Mercados donde la presencia masculina era mayor por las horas de operación nocturna. Y clubes o asociaciones exclusivas para hombres que regulaban redes de empleo y ocio. Las mujeres, por su parte, tendían a concentrarse en ámbitos domésticos, en pequeños comercios o en mercados matutinos. Su visibilidad en la calle estaba condicionada por normas sociales de respeto y, en muchos casos, por límites prácticos como la falta de transporte o el riesgo nocturno. El resultado era una ciudad con zonas claramente masculinizadas, insistentes en el ambiente ruidoso, en el consumo de alcohol y en el trabajo por turnos. Las consecuencias fueron tanto culturales como urbanas y todavía tienen resonancia hoy. En muchos centros históricos se reconocen calles que nacieron para el trabajo duro y que conservan bares, talleres y viviendas colectivas, y la segregación inicial contribuyó a patrones de violencia, economía informal y estigmas sobre ciertos barrios. Por eso las políticas urbanas contemporáneas insisten en recuperar espacios para todos, mejor iluminación, transporte seguro, guarderías y mercados de uso mixto que invitan a la presencia femenina. No es magia ni revolución, es diseño urbano con sentido común. Cuando cambian las condiciones laborales y se piensa la ciudad para la vida de madres, estudiantes, comerciantes y trabajadores por igual, las antiguas ciudades de hombres empiezan a mostrar otros rostros. Papel de la administración colonial y las fuerzas armadas. Cuando los europeos llegaron a América, la corona organizó un aparato administrativo pensado para controlar vastos territorios y explotar recursos. Se crearon viceroyatos, audiencias y cabildos que daban órdenes, otorgaban tierras y decidían dónde se fundaban villas y plazas. Las leyes y ordenanzas también marcaban el diseño urbano, una plaza, la iglesia y, a menudo, un cuartel o presidio cerca. Ejemplo claro, en los puertos importantes como Veracruz o Cartagena, las autoridades instalaron guarniciones para defender el comercio. Eso atrajo marineros, soldados y comerciantes, casi todos hombres. Los militares cumplían funciones prácticas y visibles. Defendían las fronteras contra rivales europeos y contra ataques. Reprimían resistencias indígenas y mantenían el orden en zonas de trabajo intenso. Presidir una plaza significaba tener barracas, soldadas y cordones de abastecimiento. Allí surgían pulperías, posadas y talleres para atender a la tropa.
En las zonas mineras, como en grandes centros de extracción, la presencia de soldados y capataces aumentaba la concentración masculina, porque eran hombres los que trabajaban en las minas, los que escoltaban caravanas y los que vigilaban caminos. Mucha gente vivía alrededor del cuartel. La administración colonial también moldeó la economía y la demografía con medidas concretas. Repartía encomiendas y mercedes. Organizaba tributos y sistemas de trabajo forzado que exigían mano de obra masculina. Y promovía fundaciones urbanas para asegurar el control político. Por ejemplo, las autoridades imponían reclusión y reclutamiento de trabajadores en ciertas regiones, lo que vaciaba aldeas y rellenaba las minas o plantaciones con hombres trasladados de su lugar de origen. Además, los cabildos regulaban permisos para comerciar y establecer comercios, favoreciendo a quienes podían desplazarse, y casi siempre eran hombres, lo que reforzó el carácter masculino de muchas ciudades. El resultado social fue claro y a veces cómico si se mira con distancia. Barrios donde sobraban hombres y faltaban mujeres, contactos rápidos y familias improvisadas. La vida comunitaria tuvo que adaptarse. Las autoridades con el tiempo buscaron corregir estos desequilibrios promoviendo asentamientos familiares y ofreciendo incentivos para que llegaran mujeres y se formaran hogares estables. Porque una ciudad con solo soldados no prospera mucho en lo social. Al final, la administración colonial y las fuerzas armadas no solo fundaron y defendieron plazas, también, sin querer, ayudaron a crear esos lugares tan masculinizados que la gente llamaba ciudades de hombres. Cultura, ocio y mundo público masculino. En muchas ciudades americanas coloniales la vida pública estuvo pensada para hombres y eso quedó plasmado en las instituciones que organizaban la ciudad, el cabildo y sus regidores. Las milicias urbanas y los gremios del oficio eran espacios de decisión y reconocimiento social ocupados casi exclusivamente por varones. Esa concentración de poder no fue casual, respondía a una división de roles donde el manejo de lo público, el comercio grande, la administración, la defensa, se consideraba tarea de hombres. Un ejemplo directo es la manera en que se resolvían disputas y negocios, en la plaza, en la puerta del cabildo o alrededor del puerto, lugares donde la presencia autora y visible de hombres era la norma. Los lugares de ocio consolidaron ese mundo masculino. Las cantinas, pulquerías y cafés funcionaban como oficinas informales, se intercambiaban noticias, se tejían redes comerciales y se definían alianzas políticas mientras se tomaba una copa o un tazón de bebida. Las peleas de gallos y las corridas de toros, por su parte, eran espectáculos que atraían mayoritariamente a hombres y servían como prueba pública de valentía, apuestas y conversaciones de honor. En ciudades grandes los clubes y las sociedades recreativas terminaron por formalizar ese ocio, admitían a miembros, organizaban tertulias y ejercían influencia social. A veces los acuerdos más serios se cerraban entre humo de tabaco, otras, entre risas y apuestas, pero casi siempre en un ambiente esencialmente masculino. La cultura del honor y la representación pública reforzó la exclusión. El valor social de un hombre se medía por su visibilidad y su capacidad de intervenir en la plaza, en la milicia o en el debate público. Esa lógica producía rituales, duelos, desfiles, celebraciones cívicas, donde el hombre era protagonista y la ciudad, escenario para demostrar coraje o prestigio. Las fiestas religiosas también dejaron espacio a exhibiciones masculinas de poder local, los cargos para organizar procesiones, las órdenes de la milicia que abrían paso y la logística de los eventos quedaban en manos masculinas. En ese sentido, la ciudad funcionaba como un teatro urbano donde los hombres ocupaban los papeles principales, mientras que otros actores quedaban relegados a roles secundarios. No todo era uniforme ni absoluto, muchas mujeres trabajaban en la calle como vendedoras, curanderas o lavanderas, y en mercados o vecindades ejercían poder práctico sobre la vida cotidiana. Pero la regulación social y las normas culturales empujaron a que la representación pública, los espacios de decisión, de ocio formalizado y de reconocimiento social, quedara mayormente en manos de hombres. Esa configuración dejó huellas que se ven hasta hoy, la costumbre de reunirse en ciertos lugares para hacer política, la importancia de redes masculinas en negocios y la persistencia de algunos espacios de ocio dominados por varones. Y sí, por absurdo que parezca, en esas plazas antiguas a veces se discutía el destino de la ciudad mientras se apostaba por el gallo perdedor. La vida pública nunca fue totalmente seria, pero sí mayoritariamente masculina. Impacto en mujeres, familias y relaciones sociales. Cuando florecieron en América las poblaciones compuestas sobre todo por hombres,
como en los campamentos mineros o en muchos puertos de paso. La demografía misma marcó el ritmo de la vida cotidiana. En esos lugares había más botas que faldas y más herramientas que cunas. El resultado fue una demanda inmediata de servicios que tradicionalmente hacían las mujeres: cocina, lavandería, cuidado de niños y atención sanitaria básica. En sitios famosos por la minería, por ejemplo, las mujeres que llegaron o que se enviaban para acompañar a los hombres se convirtieron en proveedoras esenciales. Su trabajo no era solo doméstico, sino también económico, y a veces muy rentable. La escasez femenina transformó papeles sociales. Mujeres que antes estaban confinadas a labores invisibles en sus comunidades encontraron en estos núcleos masculinos oportunidades para vender alimentos, abrir pensiones, trabajar como parteras o dedicarse al comercio. También proliferaron actividades estigmatizadas como la prostitución. En muchos casos funcionó como una salida económica real y a la vez expuso a mujeres a violencia y marginalidad. Hay relatos de lavanderas que cobraban precios que en sus ciudades de origen habrían sido impensables, lo que provocó tanto independencia económica como resentimientos. No faltaban los chistes locales sobre quién limpiaba más botas, la mujer del sastre o la lavandera del pueblo. Para las familias las consecuencias fueron mixtas y complejas. Muchos hombres partieron dejando esposas e hijos en sus lugares de origen, otras veces la separación era al revés. Eran las mujeres las que quedaban atrás, sosteniendo explotaciones agrícolas o redes familiares enteras. Donde los hombres se asentaban sin compañeras, surgieron uniones informales con mujeres locales, indígenas, afrodescendientes, criollas, y de allí nacieron familias mestizas que reconfiguraron parentescos y herencias. Los vínculos legales formales se diluyeron con la práctica cotidiana: concubinatos. Familias extensas dirigidas por mujeres y custodia de la casa por abuelas y hermanas se volvieron comunes. El costo emocional también fue real: cartas tardías, expectativas rotas y la crianza a distancia dejaron cicatrices en generaciones. La vida social cambió de forma visible. En plazas y cantinas se tejían redes masculinas de trabajo, pólvora y fiscalización mutua. En paralelo, las mujeres crearon sistemas propios de apoyo, redes de trueque, grupos para atender partos, cuando pudieron, asociaciones religiosas o de socorro que funcionaban como seguridad social. La ausencia de familias nucleares fortaleció la importancia de vecinos y compadres. En algunos lugares, la autoridad eclesiástica y la administración local intentaron imponer normas morales, pero con resultados limitados frente a la realidad diaria. A la larga, esas ciudades moldearon nuevas masculinidades, prácticas de riesgo y competición que a veces derivaban en violencia, y nuevas feminidades, mujeres empresarias, cuidadoras y mediadoras que supieron aprovechar las oportunidades, y con frecuencia, aguantar los golpes. Y sí, en más de un pueblo se decía en broma que la misa empezaba a la hora de la comida porque la feria de novias aún no había llegado. Formas de resistencia y convivencia cotidiana. Cuando llegaron estructuras urbanas dominadas por hombres, la vida pública quedó marcada por plazas, cabildos, gremios y tabernas donde se tomaban decisiones o se tejían negocios. Estos espacios formales eran, en su mayoría, territorio masculino. El cabildo o ayuntamiento decidía asuntos del pueblo, los gremios regulaban oficios. La plaza era lugar de mercado y conversación ruidosa. No todo el poder quedaba fuera de la vista. Muchas veces se ejercía en voz alta y con polvos de tiza sobre el suelo. Frente a esa exclusión, la resistencia fue a menudo cotidiana y práctica, más hecha de hábitos que de manifestos. Las mujeres conservaron economías propias, vendían en los mercados, trabajaban como lavanderas o costureras y manejaban redes de intercambio que sostenían a barrios enteros. En la periferia, comunidades de personas que escapaban a la esclavitud se organizaron en palenques o quilombos, lugares autónomos donde pudieron reconstruir formas de vida y memoria cultural. Ejemplos reales como el palenque de San Basilio o los quilombos muestran cómo la huida y la solidaridad creaban alternativas efectivas. También hubo estrategias legales, muchos recurrían a juicios, peticiones y apelaciones ante la justicia para proteger propiedades, demandar derechos o simplemente obligar a la administración a escuchar. A veces la resistencia fue un gesto pequeño, no entregar una herramienta, mezclar idiomas, o negarse a obedecer con una sonrisa. La convivencia cotidiana combinó conflicto con arreglos prácticos. Sistemas de compadrazgo y padrinazgos unían a personas de distintas procedencias, ofreciendo redes de protección y acceso a bienes o empleos. Un padrino poderoso podía abrir puertas que las leyes cerraban. Las cofradías religiosas ofrecían espacios mixtos donde, pese a restricciones formales,
Se tejían alianzas económicas y sociales. En las fiestas patronales se negociaban deudas y se resolvían disputas mientras se comía y se bailaba. En los barrios, la vecindad imponía reglas no escritas: compartir el agua, cuidar a los niños ajenos, ayudar a reparar un techo. A veces la autoridad se negociaba con un guiño y un buen guiso. La diplomacia culinaria funciona mejor que el decreto. Las formas de resistencia no siempre fueron espectaculares, muchas fueron pequeñas maniobras diarias que, acumuladas, cambiaron la ciudad. Trabajo conjunto en talleres caseros, transmisión de saberes medicinales por mujeres, preservación de idiomas y canciones en reuniones familiares. Esas prácticas consolidaron identidad y redes de apoyo. También hubo tácticas de sabotaje cotidiano entre las personas esclavizadas, como ralentizar el trabajo o fingir ignorancia, que erosionaban la lógica del control. Al final, la vida urbana en esas ciudades de hombres terminó siendo un entramado complejo donde exclusiones formales convivían con ingenios prácticos y afectos compartidos. La ciudad fue tan hombre como mujer, tanto oficial como callejera, y nunca dejó de reinventarse. Casos emblemáticos: Potosí, Zacatecas y las ciudades portuarias. Cuando los europeos empezaron a buscar riquezas en el interior del continente, se formaron ciudades centradas en actividades masculinas por una razón muy práctica. Allí se concentraba la mano de obra necesaria para extraer, transformar y enviar recursos al exterior. En los Andes y en el altiplano se levantaron centros alrededor de las minas, en el norte de lo que hoy es México. También, y en la costa surgieron puertos que reunían barcos, soldados y comerciantes. Esto no fue solo por minería o comercio, fue por la combinación de demanda de trabajo pesado, la necesidad de seguridad y la logística para mover grandes cantidades de metales y mercancías. Potosí es un ejemplo claro de cómo una mina puede crear una ciudad entera. Al pie del Cerro Rico se instalaron talleres, almacenes, viviendas y una ceca para acuñar la plata. La gente que venía a trabajar eran en su mayoría hombres, mineros, fundidores, comerciantes y capataces. El trabajo en la mina era durísimo y peligroso. La extracción y el lavado del mineral implicaban exposiciones a sustancias tóxicas como el mercurio, lo que agravaba la vida cotidiana. A esto se sumaba la altura, el frío y la precariedad de las casas. Para cubrir las necesidades de quienes trabajaban se multiplicaron pulperías, fondas y posadas. La ciudad se volvió un lugar donde la vida social se organizaba alrededor del consumo y del trabajo minero. Al mismo tiempo, surgieron redes de transporte y administración que conectaban Potosí con puertos y con la autoridad colonial, porque la plata tenía que salir en barcos protegidos y con papeles en orden. Zacatecas, por su parte, muestra cómo la riqueza mineral impulsó la urbanización en un contexto distinto, más templado y con formas de asentamiento más dispersas alrededor de vetas y haciendas. Allí las labores requerían cuadrillas de hombres para abrir galerías y procesar el mineral. Los ingenios y hornos necesitaban mano de obra constante. La ciudad se organizó con calles empinadas, plazas para el comercio y iglesias que reflejaban el poder local. En la práctica eso significó que la composición demográfica era muy masculina en los centros mineros, y que los servicios que surgieron respondían a esa demanda: carniceros, herreros, talabarteros y, claro, tabernas. Cuando la riqueza bajaba, muchas casas quedaban vacías y la economía local sufría. Así aparecen en el paisaje pueblos que crecieron de golpe y luego se ralentizaron, dejando huellas arquitectónicas y sociales. En las localidades portuarias como Veracruz, Cartagena o La Habana, la lógica era otra pero complementaria. Eran puertas de entrada y salida. Allí se concentraban marineros, soldados, aduaneros y comerciantes. El trabajo asociaba carga y descarga, construcción de embarcaciones y logística de flotas. Los puertos eran lugares ruidosos y cosmopolitas, con mercados donde se mezclaban productos locales y bienes traídos de lejos, además de prácticas ilegales como el contrabando cuando los controles eran insuficientes. Esto generó una mezcla de gentes, europeos, africanos, indígenas, criollos, que convivían en barrios donde predominaban actividades masculinas por la naturaleza portuaria y militar del lugar. El humor de los cronistas de la época a veces hace notar que un puerto sin barcos era como una cantina sin clientes. Poco movimiento y mucha deuda. En conjunto, estos casos muestran un ciclo parecido: descubrimiento o demanda, afluencia de mano de obra, creación de servicios y control administrativo, y luego fluctuaciones económicas que afectaban la vida urbana. Los efectos sociales fueron palpables: desbalance de género, mezclas culturales, violencia ocasional y una fuerte dependencia de mercados externos.
Para entender la huella actual de estas ciudades de hombres, basta con caminar por sus calles antiguas, ver las plazas, las casas grandes junto a viviendas humildes y pensar en cómo la economía de entonces moldeó barrios y oficios que, en algunos lugares, aún perviven. Y sí, subir cerros y atravesar minas era el gimnasio obligado de la época, nadie necesitaba membresía. Legado urbano y memoria histórica. Las ciudades que nacieron alrededor de minas, puertos o fábricas dejaron una huella urbana muy clara. Calles pensadas para la movilidad y el trabajo de hombres. Alojamientos colectivos y espacios públicos dominados por actividades masculinas. En esos núcleos era común encontrar barracas, pensiones y prostíbulos cerca de los centros de empleo, además de plazas y calles dedicadas a figuras militares o industriales. Esa forma de organizar el territorio no solo resolvía necesidades productivas, sino que consolidaba una idea de ciudad donde la vida pública era, por defecto, masculina. Esa disposición del espacio se traduce hoy en un legado visible. Edificios industriales abandonados conviven con viviendas estrechas de obreros. Muchas ciudades conservan estatuas y nombres de calles que celebran a hombres de poder, y los centros históricos muestran plazas que, originalmente, funcionaban como ámbito de encuentro masculino. Un ejemplo contemporáneo de reapropiación es la transformación de antiguas infraestructuras en espacios culturales. La Usina del Arte en Buenos Aires es un caso donde una instalación ligada a la producción fue convertida en lugar de encuentro social y artístico. También está la Plaza de Mayo, que aunque nació en contextos de autoridad estatal, se volvió escenario de memoria y de protesta, especialmente por las mujeres que reclamaron allí justicia y presencia. La memoria histórica urbana no es neutra, reflexiona sobre quién fue visible y quién quedó invisible. Por eso aparecen proyectos que documentan la vida de las mujeres trabajadoras, de las familias migrantes y de los vecindarios marginados que no cabían en el relato oficial. Los museos locales, las placas en fachadas y las rutas de memoria ayudan a contestar relatos únicos. Además, colectivos vecinales organizan caminatas y archivos orales para rescatar testimonios que las guías turísticas no cuentan. Pequeñas acciones, como rotular una calle con el nombre de una lideresa local o colocar fotografías en una plaza, pueden modificar la percepción de un lugar. Y sí, a veces basta un letrero para enfadar a alguien, la memoria pública siempre remueve cosas. En la actualidad hay un trabajo práctico para reparar y repensar esos legados. Urbanistas, activistas y vecinos buscan que la ciudad funcione para todas las personas, no solo para quienes dominaron el espacio en el pasado. Eso implica estudiar cómo se usan las calles a distintas horas, plantar árboles donde antes solo había tránsito pesado, incorporar guarderías y baños públicos, y renombrar lugares para que incluyan nombres de mujeres y comunidades olvidadas. También supone reconocer que los monumentos y las fachadas cuentan una versión parcial de la historia y que se pueden completar con información alternativa, explicativa y crítica. El resultado es una ciudad más rica en capas de memoria, más honesta y, ¿por qué no?, más divertida cuando la gente empieza a leer las placas con curiosidad y a contar nuevas historias en voz alta. En resumen, las ciudades de hombres surgieron porque la conquista y la colonización trajeron más hombres que mujeres, porque el poder político y económico se concentró en oficinas, molinos, minas y cuarteles, lugares donde trabajaban y mandaban sobre todo hombres, y porque las normas sociales y la Iglesia promovieron roles distintos para hombres y mujeres. Antes de la llegada europea ya había grandes ciudades indígenas, Tenochtitlán, Cuzco, con estructuras propias. Luego, entre los siglos XVI y XVIII, los colonizadores reordenaron el territorio para administrar, proteger y explotar recursos, creando centros urbanos muy masculinizados. Más tarde, con el tiempo y la llegada de familias, esas ciudades fueron cambiando. Piensa en un ejemplo cotidiano. Una mina colonial o una plaza de armas era como una empresa gigante y militarizada donde predominaban los hombres. No porque a las mujeres no les gustara la ciudad, sino porque las reglas y las oportunidades las dejaban fuera. Poco a poco, con el comercio, la llegada de esposas, hijos y la labor femenina en tiendas, talleres y mercados, esas ciudades fueron equilibrándose. No eran clubes exclusivos, pero sí reflejaban una época en la que el poder y el trabajo formal estaban en manos de hombres. Si te gustó este viaje corto por la historia urbana, coméntame abajo qué ejemplo te llamó más la atención o qué ciudad quieres que analicemos. Dale like si quieres más vídeos así y suscríbete para no perderte el próximo. Exploraremos cómo vivían, trabajaban y resistían las mujeres dentro de esas mismas ciudades. Sí, hubo más acción que lo que nos cuentan los libros, y hablaremos de historias personales que muchas veces quedan fuera del mapa.
Nos vemos en el próximo vídeo.